Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Villarreal. Desde Ciudad de México, Nolosí. Vamos a comenzar entonces la transmisión de este nuevo programa de Nave Nodriza. Para muchos de los que están escuchando este programa se darán cuenta que estamos con una nueva cortina musical. Esto gracias a un suscriptor que a través de la cuenta de Instagram se contactó con nosotros y nos dio estos nuevos audios, esta cortina musical y esta ambientación que hoy día estamos haciéndola y estrenándola hoy día en este nuevo programa de Nave Nodriza. Agradecido Cuxdra por este trabajo, un excelente trabajo que de verdad nos ha ayudado mucho desde el punto de vista que nos da un nuevo estilo y una nueva perspectiva en cuanto a este programa que es Nave Nodriza. Mi querido Nolosí, estuvimos realizando durante la semana pasada también unos en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram, en donde logramos compartir con la gran mayoría de nuestros suscriptores de esa red social, obviamente, pero que nos dejó una muy grata sensación, ¿no? El hecho de compartir, el hecho de conversar, de conocerlos y que ustedes también nos conocieran a nosotros en este proyecto de Nave Nodriza nos ha parecido maravilloso, ha sido una excelente propuesta, puesto que de ahí nacieron también muchas ideas. Dentro de las ideas que nacieron en ese en vivo fue la realización de un Telegram en donde estamos subiendo distintos tipos de material ufológico, no solamente por parte de nosotros, sino que también de nuestros suscriptores, que mucho material han subido, material increíble que sin duda alguna nos han enriquecido y ha sido una muy grata experiencia. Exacto, Yarriol, la verdad estamos muy contentos de estar estrenando esta cortina, esta nueva cortina que van a estar escuchando ahora en adelante en los programas, también de esta ambientación que estamos teniendo. Y bueno, la verdad muy agradecido de toda la gente que ha estado compartiendo con nosotros en esta última semana. Yarriol, hemos estado muy movidos. Usted, la gente que nos sigue en redes sociales también podrá notar que hemos tenido mucho movimiento ahí. Y como bien dices tú, Yarriol, dentro de todo ese movimiento han empezado a salir ideas. Tuvimos este primer live donde ahí tuvimos el gusto de conocernos todos. Gente que se unió desde México, desde Chile, Colombia, Argentina. La verdad tuvimos una muy buena recepción. Será una instancia que estaremos haciendo también próximamente. Todo eso, como siempre, lo estamos anunciando en las redes sociales. Y ahí a nuestro amigo Cuxdra, que hizo esta ambientación, esta música con su arte, la verdad agradecerle mucho porque, como dices tú, va a estar enriqueciendo totalmente y dándonos un programa diferente en cuanto a toda la temática que nosotros abordamos. Creo que va a enriquecer mucho todo lo que va a ser este programa así de ahora en adelante, Yarriot. Y bueno, justamente esto está también coincidiendo con lo que va a ser nuestro segundo aniversario, que se está acercando ya, Yarriot, a mediados del próximo mes. Vamos a tener ahí varias sorpresas y bueno, invitados por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo en esta instancia última que mencionabas, la de Telegram, donde de verdad que ha surgido muchísimo material, muchos libros se están compartiendo ahí, películas, relatos, cosas muy interesantes, así que como lo estamos diciendo en redes sociales, en nuestro Instagram sobre todo, ahí le estamos dejando la información. Únanse a nosotros, escríbanos ahí un mensaje y nosotros les damos ahí la liga correspondiente para que puedan acercarse a nosotros. Y la verdad es que la nave Yarriot está tomando dimensiones gigantescas en este último tiempo. Exactamente, mi querido Nolosí, ha sido una experiencia bastante grata compartir con cada uno de ustedes a través de esta red social. Nos ha permitido conocer, digamos, el grado de conocimiento que muchas personas tienen, personas que de alguna forma han desarrollado este gusto por la ufología a un nivel bastante profesional, por llamarlo de alguna forma. Hay mucha pasión por parte de ustedes, estamos completamente agradecidos por las demostraciones también de afecto que ustedes nos entregaron durante la semana pasada, que fue cuando hicimos este en vivo. Para esta semana, mi querido Nolosí, tenemos como tema las sectas platillistas. Vamos a hablar hoy día sobre aquello que fue uno de los temas que salieron a la palestra en las conversaciones del en vivo a través de Instagram. Exactamente, Guerrero. Esa va a ser una de las situaciones que van a empezar a surgir justamente por tener tanta interacción con todos, que dentro de la gente que nos sigue, ahí también nos mencionaron este tema. Y bueno, estuvimos investigando durante todos estos días, haciendo un trabajo de investigación
para llevarles la información sobre este polémico tema que vamos a abordar el día de hoy aquí en Nave Nodriza junto con Yarriot. Comencemos entonces. Exactamente, Yarriot. Comenzaremos hablando de esta polémica, de este polémico tema que son las sectas platillistas, como bien mencionabas. Estas son tipos de religiones ufológicas, las que están constituidas sobre un conjunto de creencias que giran en torno a los ovnis y extraterrestres. Para sus miles de seguidores, las criaturas desconocidas que habitan en otros planetas y galaxias son objetos de adoración y redención. Estas denominadas sectas ufológicas son las denominaciones informales que reciben las religiones que defienden a la posibilidad de contactar con seres extraterrestres. Aunque las creencias de estos grupos son muy diferentes, las religiones ovni generalmente creen en la existencia de seres extraterrestres que han tenido o todavía están teniendo un papel dominante en la historia humana y que en el futuro de la humanidad será parte de la comunidad galáctica. Sostienen que la llegada o el redescubrimiento de las civilizaciones, de las tecnologías y de la espiritualidad extraterrestre permitirá a los seres humanos superar los problemas ecológicos, espirituales y sociales actuales. Incluso llegan a afirmar que problemas tales como el odio, la guerra, el fanatismo o la pobreza serán resueltos con el uso de la tecnología superior y las capacidades espirituales de los extraterrestres. Tales sistemas de creencia han sido descritos como milenaristas. El milenarismo es la doctrina según la cual Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años. Estas religiones a menudo introducen creencias del cristianismo, dándole una nueva interpretación, como Jesús o Dios serían origen de extraterrestre. Igualmente creen que existe una conspiración de ocultamiento extraterrestre organizada por los gobiernos, debido a que estos no desearían perder el control mundial. Hay que recordar que todas ellas tienen un carácter sectario. Las sectas, a su vez, son organizaciones que derivan de las religiones, pero incluyen creencias diferentes a la original, tienen líderes espirituales y hacen referencia a libros sagrados. Las religiones ovni están presentes en sociedades tecnológicamente avanzadas, especialmente en los Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido. La mayoría de estas nacieron en los años 50, donde destacan la Chen Tao, la cienciología y la sociedad etérea, aunque otras hicieron su aparición en los años 60. Han sido varios los escritores que han hablado de este tema, pero sin duda es el libro de 1979, Emisarios del Engaño, del astrofísico y ufólogo Jacques Vallée, que ante los numerosos casos de supuestos contactados alienígenas, sectas ovnis orando a los cielos, armas psicotrónicas secretas para someter a la mente humana, indaga en las profundidades de esta temática. Vallée revela después de muchos años de investigación científica una condición más amenazante que la de seres venidos del espacio exterior. Emisarios del Engaño documenta el creciente efecto del contacto ovni en nuestras vidas y de los sistemas de creencias prevalentes en nuestra sociedad. Explora la realidad oculta de las sectas, los contactados, las oscuras intrigas políticas y las motivaciones oscuras de supuestos elegidos por figurar y obtener réditos del tema ufológico religioso. Tras la época de oro del fenómeno ovni, donde la ufología había mostrado su lado más optimista y luminoso, algo empezó a torcerse en la década de los 70. Jacques Vallée fue de los primeros en intuir los aspectos más siniestros que se esconden detrás de las interacciones con seres venidos del espacio. En esta obra, Vallée somete a investigación este incipiente tema inspirado en exponer el perfil más tenebroso e inquietante del estudio de lo no identificado en general y del contactismo en particular. Una obra visionaria donde denuncia y anticipa los peligros de las sectas y cultos derivados del supuesto contacto extraterrestre, lo irracional de la sociedad, la contraproducente arrogancia de la ciencia ortodoxa, así como las extrañas confabulaciones entre ciertos grupos esotéricos y estamentos gubernamentales. De todo esto, aparente sin sentido, coloca acento en observar la relevancia en la manera de pensar de ciertas sociedades. Vallée extrae lúcidas conclusiones y esposa la idea de la existencia de una siniestra agenda ideológica, política y religiosa. Bueno, sin duda alguna, un tema bastante interesante, este tema, esta mezcla que se produce entre esta suerte de creencia New Age, ¿cierto?, que mezcla ufología versus la religión. Un tema que sin duda alguna, mi querido Nolosí, de alguna forma viene a hacer caminar la ufología en un camino bastante torcido y bastante peligroso, en donde a un paso se está, digamos, del fanatismo, a un paso se está de el peligro, en donde las voluntades de alguna forma empiezan a decaer. Las voluntades me refiero que se empiezan a someter a una suerte de líder, a una suerte de personaje que de alguna manera tiene este contacto, es el camino a estos seres, ¿cierto? A estos seres luminosos, a estos seres que de alguna manera traen la verdad. Es un tema que sin duda alguna es una problemática, yo creo que del siglo,
De hecho, ya grandes pensadores, grandes psicólogos también han hablado, a lo mejor no puntualmente desde el punto de vista del platillismo, pero sí, digamos, de esta necesidad del hombre de buscar una identidad, de buscar un espacio, de buscar una suerte de unión con otros a través de la religión, a través de lo sagrado, a través de lo sacro. Yo me voy a remontar, mi querido Nolosí, si me permites, a Erich Fromm, a un libro que es de él, que se llama Miedo a la Libertad, y que de alguna manera expone cómo la sociedad alemana, estamos hablando igual un libro de posguerra, un libro que de alguna manera buscaba el porqué de todos estos sucesos que llevó a la sociedad alemana a seguir a este megalomaníaco que era Adolf Hitler. Me refiero que en ese libro en particular habla del miedo que siente el ser humano a la libertad que hoy día les toca. Hoy día, si nos ponemos a pensar, no estamos amarrados a ningún tipo de rol o a ningún tipo de personalidad a la cual tú tengas que seguir. Me explico. Antiguamente, llámese en la Edad Media, antiguamente había el herrero, el hijo del herrero iba a ser herrero, sabía de que su vida iba a estar orientado a eso. Había una identidad en el hacer, pero en función de la orientación que ya tenía su padre. Eran, por así llamarlos, carreras que estaban ya programadas de muchas otras generaciones atrás. Hoy día, de acuerdo a este texto, hoy día nos encontramos en una realidad en donde de alguna manera nacemos y estamos dados al mundo. Hoy día nadie tiene la certeza de lo que ocurre mañana. O sea, me refiero a que como sabes, hoy día tenemos esa libertad de alguna manera de poder elegir, de poder hacer lo que queramos con nuestra vida. De acuerdo a la visión de este pensador, de este psicoanalista, hablaba mucho de que las personas en sí, o los grupos de personas, viven con ese miedo a tener muchas alternativas, ese miedo que de alguna manera hace que tú dones esa libertad a grupos como estos grupos platillistas, y que de alguna forma estas personas rijan cuáles van a ser tu comportamiento futuro. ¿Por qué? Porque te da una identidad, te da un espacio en el mundo, te da un sentido. Hoy día estamos viviendo un mundo en donde un mundo que hoy día se está tratando igual de humanizarse desde el punto de vista de que hay muchos temas relacionados con el tema del bullying, ¿cierto? Hay muchas corrientes feministas actualmente que, de alguna manera, los grupos que han sido oprimidos históricamente están, de alguna manera, saliendo a la luz o están, de alguna forma, peleando por su espacio en el mundo. Ese tema yo encuentro que es bastante y es muy positivo. Pero vivimos en una sociedad que aún así todavía tiene atisbos de violencia, una violencia que de repente es solapada, una violencia que es oculta, que de repente en el no decir se encuentra, ¿cierto? Y es dañina, tan dañina como una violencia ya explícita. Y están un grupo de personas que de alguna manera no pueden vivir con ese dolor o con ese miedo, con esa presión del medio. Y buscan esta seguridad a través de este tipo de religiones, a través de este tipo de creencias. Algunas personas van a correr a lo mejor y se van a ir a temáticas ya relacionadas con iglesias, iglesias evangélicas, catolicismo, ¿cierto? Y otros van a correr a este tipo de creencias ya New Age, que de alguna manera también hablan mucho de libertades, ¿cierto? Hablan mucho de fraternidad. Le da un espacio al mundo a esta persona que está sola en el planeta, que está sola, está echada en el mundo, por así llamarlo. Y ese miedo, de alguna manera, se trata de suplir con una visión una visión compartida, de acuerdo a lo que leí también de ese texto que es Miedo a la Libertad de Erich Fromm, que se los recomiendo a todos. Lo que hace es, con este grupo humano, resistir los embates de este mundo que es violento, que este mundo que es mirador en menos, que es clasista, que es misógeno y que tiene una serie de comportamientos que para algunas personas, a lo mejor más sensibles o menos preparados para un medio como el que estamos viviendo, le hace mucho sentido y tienden a seguir, digamos, a estas sectas platillistas que estamos hablando hoy día en Nave Nodriza. Es interesante notar cómo este surgimiento, como lo que hablabas tú en tu relato y lo mencionaba Jacques Vallée, empieza en los años 70 a tomar gran auge, y hay que encontrar el porqué. Incluso me llama la atención de Arriot el dato de que este tipo de cultos aparece en las sociedades tecnológicamente más avanzadas, porque finalmente hoy en día se pueden encontrar también en otro tipo de sociedades, pero mayormente el surgimiento fue en Estados Unidos, como lo nombrábamos hace rato. Exacto. En Inglaterra, en la cuna de civilizaciones que tienen que ver, o sociedades más bien, que tienen que ver tal vez con una exacerbación del mensaje tecnológico. Es por eso también que estos personajes que recurren a esta pseudo ciencia o esta pseudo religión encuentran ahí un nicho bastante importante para generar
fieles a su alrededor, ¿no es cierto? Y correr un peligro realmente muy, muy grande, porque finalmente estamos hablando de gente que, como bien hablabas tú, de pronto está deambulando por la vida sin encontrar alguna razón del por qué, del qué hacer, del por qué estamos en el mundo, y esa falta tal vez de introspección o de ausencia de lo divino tal vez en cada uno, les hace a estas personas entrar en este tema que es muy fácil de mezclar. ¿Por qué? Porque finalmente la hipótesis extraterrestre tiene un peso bastante grande. Entonces estamos hablando de que si viene un ser o una persona, ¿no? un ser humano que dice que tiene ciertos poderes o que reencarnó incluso en Jesucristo, o que tiene un contacto directo, ya vamos a hablar más adelante con la gente con el aspecto de la gente que se dice contactada, tiene un canal directo para poder contactarse con seres venidos de otros mundos y en ellos encontrar algún tipo de salvación o redención, el mensaje es bastante potente, Guerrero. Entonces, digamos que si hay una debilidad en ese aspecto de la persona, es muy fácil encontrar este tipo de mensajes. Realmente la investigación, Guerrero, que estuvimos haciendo fue bien fructífera, porque en los tiempos que están corriendo hoy en día hay una incertidumbre totalmente, planetaria bastante grande, en donde no sabemos bien qué va a pasar con este tema de la pandemia. Y eso incluso también ha generado que varios grupos que tienen que ver con meditación, expansión de la conciencia, que se dedican mayormente a ese tipo de temas, han tomado también el tema ufológico para hablar directamente de que se acerquen con ellos y encontrar un tipo de salvación para esta situación. Lo que es bastante grave, porque es totalmente incomprobable que aquello pueda suceder. Nadie sabe qué va a pasar con este tema de salud que estamos viviendo, y te lo menciono básicamente porque yo he visto muchas cuestiones ufológicas relacionadas a esto, como haciendo un puente entre pandemia y ufología, o pandemia y extraterrestre, como lo quieras ver. Mencionaba yo por ahí con los chicos de la gente de Telegram, el grupo de Telegram, que hay grupos ahí en Facebook que están justamente un poco aportando este tipo de mensajes que son bastante graves para mi gusto, porque digamos que directamente están hablando de que los extraterrestres están viendo que estamos con un problema y que ellos pueden hacer un puente, este tipo de agrupaciones me refiero, hacer un puente para ayudar a la gente que está hoy en día muy preocupada con la situación actual, ¿no? E incluso si tú también lo has visto, ya últimamente, o desde que empezó, yo diría, la pandemia, mucha gente que dice que ahora han habido más avistamientos que antes, y lo están tratando de mezclar con el tema de la pandemia. No va por ahí el asunto. Ahí se mete nuevamente el tema de lo que hablaba yo al comienzo, que es el miedo, ¿cierto? Este factor miedo, claro. Este factor de temor de lo que viene hacia el futuro, esta incertidumbre de qué va a pasar con el tema de la pandemia. Mañana vamos a seguir vivos. Acá también surge todos los temas conspiranoicos cuando hablan de, por ejemplo, de la vacuna, el tema de los chips, ¿cierto? Me gustaría remontarme un poquito atrás de lo que dijiste en cuanto a lo que se hablaba de que la gran mayoría de estos tipos de sectas nacen en Estados Unidos, y pusiste como ejemplo el tema de la cientología, bien digo. En Estados Unidos tenemos que pensar que la mayor comunidad, digamos, cristiana se encuentra en ese lugar, una comunidad que de alguna forma, y acá a lo mejor voy a pecar un poquito de ignorante, pero al menos lo que he logrado ver, digamos, a través de la historia, he visto, digamos, que, no sé, por ejemplo, pastores que piden a sus fieles aviones, que piden cierta cantidad de dinero en cuanto a temas de diezmo. Y gran parte del surgimiento de este tipo de sectas también viene por parte de la disolución que ha ocurrido, digamos, en las religiones más convencionales. Por ejemplo, si se quiere, en el cristianismo. En el cristianismo te encuentras, por ejemplo, en el caso de los católicos, todos los casos de pedofilia, o el tema del Banco Vaticano, todo este tema de las inversiones media fraudulentas o lavados de dinero. Y en el caso también de las iglesias ya más protestantes, el caso de que, el tema de los diezmos y cómo se van repartiendo ese tipo de ganancias, que en realidad cuando tú vas sumando, vas viendo ese tipo de información, te vas dando cuenta que esto no es más que un negocio más extra, solo que está, digamos, enfocado en el tema de lo divino. La desilusión en este tipo de creencias los van poniendo también estas iglesias ortodoxas o estas visiones ortodoxas de
religión, y que de alguna manera también esta suerte de descrédito o esta suerte de desilusión se va plasmando, digamos, en las personas, y lo que va provocando es que vayan corriendo también motivados por este tipo de necesidad, este tipo de miedo, vayan y caigan, digamos, a brazos abiertos a este tipo de sectas, a este tipo de religiones, de pseudo religiones, y que se torna demasiado peligroso. Hay muchos casos que los vamos a comentar más adelante, no han terminado para nada bien. ¿Y por qué? Porque hay una mezcla de creencias, y por lo general la persona que es el cabecilla de este tipo de creencia no está muy bien equilibrado, nunca está bien equilibrado, y siempre se va a tratar de mezclar, digamos, la visión del extraterrestre versus la imagen religiosa. Exacto, por eso es tan importante lo que hacía a finales de los 80, a principios de los 80, finales de los 70, este libro Emisarios del Engaño, Jacques Vallée, dando ya las primeras señales de alarma de lo que vendría y de lo que vino, de hecho, y lo que pudimos ver, lo hemos podido ver incluso ya en la primera década del 2000, incluso ya vamos a relatar esos casos que tú mencionas, Jerriot, con sectas que tienen que ver con personajes desequilibrados realmente dentro de su mentalidad, y que han llevado este tema de lo ufológico mezclado con lo religioso, encontrando, como bien decías tú, a un grupo, a un nicho de gente que ha migrado directamente desde otras religiones, o que deambulaba directamente en sus vidas buscando a alguien que los pudiera, acercar, digamos, a un mensaje que tuviera un poquito más de peso y que le diera un poco más de sentido también, tal vez, a sus vidas, y terminando muy mal la situación, corriendo mucho riesgo. Finalmente, este tipo de grupos y asociaciones, las que iremos relatando en este capítulo, Jerriot, realmente nos dejarán bastante en claro que Jacques Vallée tuvo un ojo y una determinación clara en su investigación para encontrar, sobre todo, como bien decías tú al final, con esta agenda ideológica y política religiosa, que es la mezcla que él le daba a toda esta situación, del por qué estaban surgiendo tantas de este tipo de agrupaciones, y que finalmente también contaban con la venia de los gobiernos. Exactamente, mi querido Nolosí, para dar continuidad a lo que estamos hoy día, lo que nos lleva como tema, comentarte que la manipulación de este tipo de sectas coercitivas actuarían bajo el condicionamiento de la vulnerabilidad. Como dice el psicólogo Miguel Perlado, en una secta no te metes, sino que alguien te invita a participar. Las personas son atraídas por otras participantes de las sectas a través de actividades inofensivas, y los líderes son figuras pseudoparentales. Estas figuras hacen sentir a los nuevos participantes de manera distinta, lo hacen sentir como elegidos, entregando un mensaje de una meta inalcanzable. De aquí emanan los supuestos contactados, aquellas personas que dicen estar en esporádico o permanente contacto con seres de otras galaxias, que les transmiten mensajes a través de telepatía. En una escala posterior a la realizada por Allen Hynek, la creada por Steve McGreeve, definió el encuentro cercano del quinto tipo, el cual involucra el contacto telepático consciente y voluntario por supuestas entidades biológicas extraterrestres, realizando un tipo de comunicación mental o extrasensorial. Incluso el ufólogo argentino Orlando Jiménez Azán habla de un encuentro cercano de octavo tipo, donde el intercambio entre estos seres y el contactado no requeriría de ningún tipo de prerequisito de preparación previa, como la meditación, para establecer el supuesto contacto, permitiendo el flujo de información rápida. Esta se concretaría cada vez que uno con los otros lo deseen. Todo esto es de naturaleza incomprobable, sin embargo, son las formas a las que apelarían este tipo de líderes neorreligiosos para convencer a sus seguidores, entregando, en este caso, mensajes de seres extraterrestres que vendrían a salvarlos o llevarlos de la Tierra para lograr desde la vida eterna hasta el transporte al lugar de origen de los seres extraterrestres. Interesante el tema, mi querido Nolosí. No deja de ser, es bastante polémico el tema, es bastante también, de alguna forma, es un peligro este tipo de pensamiento desde el punto de vista de cuántas personas, digamos, con dichas características de alguna manera se encuentran hoy día en el mundo, por llamarlo de alguna manera. Estamos acá hablando sobre este tipo de contactados, ¿cierto?, que busca a sus clientes, entre comillas, y ahí te das cuenta cómo va funcionando y cómo de alguna manera la manipulación se hace presente. Este apelativo o esta justificación bastante fantasiosa lleva a plantear, digamos, este tema del quinto encuentro, del octavo tipo, ¿cierto? Se vuelve confuso y busca de alguna manera, traer adherentes, digamos, y llamémosles clientes, a través de este tipo de justificación. Exacto.
Ahí es cuando realmente el espacio, digamos, que encuentran estos líderes se abre mucho más, ya, porque con esta categoría ampliada, digamos, de tipos de encuentros cercanos, como lo serían el quinto tipo o el octavo, incluso el octavo tipo, abren una ventana bastante grande para estos líderes pseudo-religiosos para encontrar más posibilidades para llegar con el mensaje mucho más abierto y mucho más evidente en cuanto a lo que sería el mensaje directamente que vendría desde estos seres, ya que encontramos en la ufología este polémico, digamos, perfil de los que son llamados contactados. Yo incluso en la transmisión que tuvimos en vivo por Instagram, ¿te acuerdas que nos preguntaban sobre algún caso de este índole que fuera creíble? Y realmente es muy difícil, como te decías tú, e incomprobable que estos detalles se puedan saber a ciencia cierta si son reales, porque digamos que aquí estamos hablando de una comunicación, al menos en la parte ufológica, directo entre el testigo, el personaje involucrado, con los seres, con una especie de meditación que tendría que haber con anterioridad para encontrarse con ellos y realmente acercarlos al mensaje, que en muchas ocasiones tiene que ver con la aparición de estos objetos o estas naves en donde se le dan las coordenadas exactas y ahí habría esta comunicación. Luego llegamos al octavo tipo del que habla este ufólogo argentino, en donde todavía se va mucho más allá, un paso bastante más grande al anterior, porque ahí directamente es que hay como una línea directa, se podría decir. Cuando uno u otro quiere, el contacto se produce así de fácil. De por sí, esta rama de la ufología ya es bastante polémica, ya si solamente la concentramos solo en el área ufológica. De hecho, el mismo Jacques Vallée, digamos, que hablaba de que estos eran los perfiles, digamos, de la ufología donde menos era interesante indagar, digamos, porque el mensaje se contaminaba bastante. Ahora, imagínate si lo estamos involucrando o lo estamos mezclando con un tema religioso, o sea, o de culto. Es que ahí ya no estamos hablando de investigación ufológica, ahí estamos hablando ya directamente de una certeza en donde existe una entidad y que esta entidad se comunica. O sea, ya no hay una investigación, claro. Ya está todo resuelto, por así llamarlo. Por ende, también se choca mucho con qué pasa con los otros relatos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las otras realidades? ¿Qué pasa con las otras observaciones que acá mismo en Nave Nodriza hemos comentado? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los casos en donde seres hacen o cometen actos completamente ridículos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con situaciones como, no sé, como el chupacabra, que en algún momento también ocurrió, en donde se hablaba también, había una teoría ahí media de laboratorio, ¿cierto? Media de ciencia ficción también. Ahí nos encontramos con sucesos que de alguna forma ya el tema de investigación ufológica ya se pierde, ya se pasa directamente al caso de la certeza, una certeza que de alguna manera la domina en un 100% este canal o esta suerte de voz autorizada en cuanto al encuentro, que en el caso de los supuestos contactados o líder de este grupo religioso. Ya todo se transforma en un acto meramente de fe, Yarriot, y en ese sentido el tema ufológico directamente se pierde. Pero como yo mencionaba al principio, evidentemente le da un arma bastante poderosa al mensajero en este caso para armar su testimonio, sus postulados y armar directamente una congregación bastante grande porque, digamos, nadie lo puede cuestionar de alguna manera. O sea, realmente el acto de fe rompe con todos los paradigmas directamente y se vuelve, como bien mencionábamos hace rato, una situación incomprobable y, digamos, el tema de manipulación y coerción puede ser llevar a situaciones extremas como son directamente la muerte y como lo veremos directamente también en estos casos de recopilación que tenemos de algunas sectas que encontramos en la investigación que hablan justamente de cómo la fe humana directamente se vierte sobre este tipo de congregaciones. Así es entonces, Yarriot, como vamos a hablar de algunas sectas que contienen justamente este mensaje y que podemos encuadrarlas directamente en lo que son estas sectas ufológicas o platillistas, como es el título de este nuevo capítulo, Yarriot. Encontramos entonces el movimiento religioso Chen Tao,
creado en 1993 en Taiwán. Ellos creían que Dios se llevó en un platillo volante a los supervivientes de una guerra nuclear que ahora dio lugar en el sistema solar. Su fundadora sostenía que el fin del mundo sobrevendría la última semana de marzo de 1998. La orden de Fiat Lux, que se fundó en 1973 en Suiza, creían que el mundo sería devastado a mediados del año 1998 por platillos voladores nazis y desastres naturales, y que algunos extraterrestres vendrían a salvar a determinados hermanos elegidos. Por otro lado tenemos al Círculo Cósmico de la Confraternidad. Este grupo se formó a inicios de 1950 en la ciudad de Chicago. Su fundador, un cartero llamado William Ferguson, que incluso posteriormente pasó a ser un defraudador condenado, afirmó haber hecho contacto con seres de otro planeta. Tenemos otro caso muy interesante, Yarriot, que sucedió a una hora de las afueras de la capital de Brasil, en Brasilia, donde se encuentra una de las capitales espirituales más grandes del país. Vale do Amanecer, o Valle del Amanecer, según los fieles de este valle, seres extraterrestres aterrizaron en la Tierra hace 32.000 años para impulsar las civilizaciones humanas. Después, los seres regresaron a la Tierra en encarnaciones sucesivas en varias culturas y épocas. El Valle del Amanecer es uno de los movimientos religiosos de Brasil que crece con mayor velocidad a comparación de otros que hay cerca de este lugar. Estos cuentan con 800.000 fieles y 600.000 templos afiliados en todo el mundo. Una de las sectas más polémicas y que terminó en condiciones trágicas, Yarriot, es la historia de Heaven's Gate. Es la de este señor llamado Marshall Herf y Bonnie Nettles, una enfermera que acabó siendo su pareja incluso, con la que tras compartir inquietudes sobre el sentido de la vida y su propia existencia, se embarcaron en un viaje de peregrinación por todo Estados Unidos. Ambos se habían autoconvencido de que eran una especie de elegidos divinos para propagar su mensaje según su punto de vista. Un grupo de extraterrestres llamados luciferinos habría estado interfiriendo en la Tierra bajo apariencia de dioses, mientras que ellos, en especial Applewhite, era un sucesor y descendiente de Cristo, que a la vez estaba emparentado con otro extraterrestre, en este caso más bondadoso. Mencionaban que el objetivo de la raza humana se resumía en transitar a un nivel superior, realizando lo que los líderes indicaran a los fieles, se convertirían en unos seres de apariencia alienígena y ascenderían a un mundo similar a la Tierra, pero sin necesidades ni impulsos carnales o que incitaran al pecado. El 26 de marzo de 1997, los informativos de todo el mundo abrían con una noticia. En las afueras de San Diego, California, se habían encontrado en una mansión alquilada 39 cuerpos que habían muerto a lo largo de los últimos 3 días administrándose una mezcla de barbitúricos. Este suicidio colectivo se produjo bajo la promesa de transmutarse a una nave espacial oculta en el inmenso cometa Hale-Bopp que se acercaba en esos instantes a la Tierra. Por el camino dejaron varias páginas web noventeras diseñadas por ellas mismas donde difundían esta noticia. Aquí, Yarriot, en este último caso al menos podemos ver cómo estas sectas, y como mencionamos directamente durante todo el programa, realmente llevan a la locura totalmente, llevan un paso más totalmente con su pensamiento y toda esta ideología, llevando a la muerte a una cantidad de personas no menor. Esta idea de que Jesucristo, o que Dios, o que el mismo ser humano fue creado por los extraterrestres, o que ellos tendrían el contacto directamente con las extraterrestres, son ideas directamente que utilizan estos personajes, como lo hemos revisado en este programa, para poder tener un poder absoluto sobre sus fieles y realmente tener una condición superior sobre ellos y tener una idea y una mezcla de racionamientos y de pensamientos neotecnológicos que realmente impactan por realmente lo fantasioso de los mismos, pero que realmente, como yo mencionaba antes con el tema de los contactados, se les hace un espacio muy, muy bueno para ellos directamente, yo diría, porque eso lo aprovechan como un mensaje donde directamente no van a poder ser interpelados. Y bueno, en este caso esta secta, la Heaven's Gate, realmente dio con uno de los, digamos, de los actos más trágicos que se hayan suscitado en el mundo. Aunque esto pareciera actos lejanos, Yarriot, como los que estuvimos comentando en este último relato, con sectas que mezclaban lo religioso y extraterrestre, pareciera que el día de hoy estamos alejados de ese tipo de situaciones, pero como yo he mencionado, sobre todo en la parte inicial de este capítulo, es cuando más tenemos que tener abiertos los ojos, porque son sectas que de alguna manera van también tomando hoy en día
digamos que se van combinando con otro tipo de situaciones que van acercando a la gente también, a lo mejor no con un tema tan religioso, pero sí que tiene que ver con un tema de congregaciones, también digamos que van evolucionando, por llamarlo de alguna manera, a los tiempos, y se van, yo creo que adaptando sería mejor la palabra, adaptando a los tiempos, y aún así, hasta en el día de hoy podemos encontrar grupos que siguen sosteniendo este mismo tipo de mensajes o este mismo tipo de enunciados como los que yo acabo de plantear en este tipo de sectas, y siendo muy peligrosos, porque realmente se va mezclando también con el tema, por ejemplo, de trata de blancas, por ejemplo, de esclavitud, o sea, va, digamos, mutando tal vez a otro tipo de situaciones, pero sigue siendo aún muy, muy peligroso. Ya, yo te comentaba incluso hace un rato el tema también de esta secta también religiosa, que tal vez no tiene, digamos, postulados tan religiosos, ufológicos como tal en cuanto a sus textos, vamos a decirlo así, pero que, digamos, que iconográficamente se acercan y se apegan mucho al tema ufológico. Es una secta que está ubicada en Bangkok, donde también su líder ha sido también bastante investigado y bastante cuestionado por las autoridades locales, en donde el templo es un templo que es completamente, en cuanto a su imagen, se asemeja totalmente a lo que es un platillo volador, una idea realmente hecha y concebida con ese fin, buscando, digamos, hacer esa conexión, digamos que de manera abierta. Vamos a estar subiendo esa imagen a redes sociales para que ustedes la puedan ver y comprender. Un templo, Yarriot, que se habla que incluso es más grande que el Vaticano. O sea, estamos hablando de que este tipo de movimientos cuentan con un apoyo masivo, digamos, millones de personas, y con un capital financiero bastante grande también. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, lo más trágico de toda esta historia, lo más trágico, creo yo, de este tema, es que estas sectas todavía están vigentes y todavía la gente está cayendo, digamos, en este tipo de relatos. Y en parte es una deuda que de alguna forma todos los sistemas de creencia tienen en función de sus propios feligreses, entre comillas. Entregar un mensaje coherente que de alguna manera no perturbe o no se desvíe, digamos, a caminos tan perversos como los que mencionaste tú en esta última parte del programa, mi querido Nolosí. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá el tema. Primero que todos, agradecerle a todos nuestros podcast escuchas que nos acompañaron y que nos siguen acompañando, escuchando este programa a través de las distintas plataformas, ¿cierto? Evox, Spotify, Apple Podcasts y Spreaker. Dar el aviso de que en Spreaker ya vamos a, para ser franco, vamos a empezar a abandonar esa plataforma, en el sentido de que van a estar solamente los últimos capítulos nada más, y que nuestra sede central, se puede decir, nuestra página principal va a estar en Evox, ya, para que aquellas personas que nos están escuchando ahora pasen por la página de iVoox y se inscriban como suscriptores. Lo otro también mencionarles de que está ahí también el tema para que ustedes vayan colaborando con nosotros. Las aportaciones se pueden hacer a partir de €1, ya, para que todos ahí participen. Lo otro, dejarlos cordialmente invitados a que también se suscriban a nuestro Instagram y participen en el grupo que tenemos en Telegram. En el grupo de Telegram estamos compartiendo libros, estamos compartiendo películas, estamos compartiendo distintos tipos de información en cuanto al tema OVNI. Obviamente alejado de esta temática de las sectas platillistas, puesto que no es lo que nos mueve, y de hecho lo dejamos más que manifiesto en este programa. Ya, así que están todos invitados. Por mi parte, mi querido Nolosí, yo me despido agradeciéndole a todos ustedes, a todos los que participaron en el vivo en Instagram, y invitarlos para la próxima semana, que vamos a estar realizando una segunda patita ahí para el en vivo de Nave Nodriza en Instagram. Así que, queridos tripulantes, me despido por mi parte. Exacto, y esperando también que le haya gustado mucho este capítulo, que es un capítulo, digamos, que habla de la parte oscura tal vez de la ufología, que muchas veces no se trata, pero también esperamos que sirva de punto de alerta para toda la gente que a lo mejor no escucha y que tiene alguna intención de pronto de enligarse con estos temas que realmente manejan
oscuras y retorcidas intenciones, como lo señalaba Jacques Vallée ya a finales de la década de los 70. Así que estamos muy contentos, como dices tú, Yarriot, con todo lo que ha venido pasando, cómo ha ido creciendo la nave. Es una cosa que veníamos diciendo desde el inicio con los programas, pero creo que estamos logrando todavía que crezca mucho más, y eso va a ser muy interesante porque vamos a poder compartir, como lo estamos haciendo, mucha más información, vamos a poder tener un poquito más de contacto también. Así que, como dices tú, también invitado ahí a que participen en todas esas instancias que acaba de mencionarles Yarriot, y nosotros estaremos esperando volver a conectarnos con ustedes con otro capítulo temático próximamente, y lo siguiente también será información o contacto directo a través de otra transmisión directa que haremos en nuestra página de Instagram. Así que bueno, están todos invitados a eso. Sigan subiéndose a la nave, que aquí hay mucho espacio y la nave nodriza emprende un nuevo rumbo. Así que, como siempre les decimos, en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.